¿Qué tal? Buenos días para todos los que están ingresando al ciclo de actualización en comercio internacional, que nos acompañan desde el primer momento, que vienen hoy a la última sesión. Muchísimas gracias. Esperamos un poquitito más. Tenemos varios inscriptos y comenzamos en un ratito nada más con Alejandro Arroyo y el taller que organiza la Cámara de Comercio italiana, alemana, portuguesa, austríaca, sueca, china, israelí, mexicana, la americana, la canadiense, de la mano de la Universidad Austral. Así que aquí estamos. Buen día para todos. Quería decirles que esta edición, esta segunda edición del ciclo 2021, lo organizamos en el marco de la Diplomatura en Comercio Internacional, que está dictada por la Universidad Austral y que va a iniciarse a partir de marzo hasta septiembre, la diplomatura, así que vayan organizándose, previendo. Esa diplomatura va a tener un receso en el mes de julio. Es algo sumamente llevadero, ágil, práctico. Ustedes lo saben porque participan de este taller. Y por supuesto que estará a cargo del doctor Alejandro Arroyo Welvers, que nos viene acompañando en esta segunda edición. Y a los socios que están participando de este workshop, de esta iniciativa, recuerden que van a tener acceso a los beneficios a través de las cámaras que están participando para inscribirse y contar con importantes descuentos. Hoy en este taller vamos a analizar, vamos a comparar casos, vamos a hacer foco en el Mercosur, en la Unión Europea, en Canadá, en Corea del Sur, en Singapur, y vamos a describir todas las fortalezas y debilidades para el desarrollo del comercio exterior y oportunidades para el sector pyme, y en cada caso ver cuáles son las necesidades, ¿no? Al final del encuentro, recuerden que Alejandro va a responder las consultas que se hagan por el chat y vamos a abrir el micrófono. Pero en principio vamos a tener una primera parte de presentación. También recuerden que los interesados van a poder solicitar a las cámaras por las que se inscribieron el certificado que avala esta participación en los talleres, dictada por el doctor Alejandro Arroyo Welvers. Brevemente, recordarles que Alejandro tiene más de 30 años de experiencia, siendo sus áreas de expertise e interés las que están focalizadas en minería, gas, petróleo, energías alternativas, infraestructura, transporte. Alejandro desempeñó funciones ejecutivas en distintas multinacionales de origen americano, israelí, europeo, y residió por más de 10 años en Canadá y también en Australia. Todo lo cual le dio una visión global de las operaciones y los negocios internacionales. Actualmente dirige una consultora con base en Buenos Aires y en Toronto también, y ejerce la docencia en prestigiosos centros educativos como lo es la Universidad Austral. Alejandro, te agradecemos nuevamente la compañía hoy, que estés liderando este taller con las cámaras extranjeras, y dejamos que inaugures tu último encuentro de este ciclo. Buen día. Bueno, mil gracias, Laura, impecable la presentación como siempre. Muchas gracias. Así que bueno, ahora buenos días a todos. Voy allá a compartir pantalla, así ya empezamos. Espero invocarle bien al slide. Ahí va. Bueno, fantástico. Entonces voy a anotar el puntero y ya largamos. Bueno, muy bien. Esta es, como dijo Laura, la última reunión, ¿no es cierto? Así que las dos reuniones anteriores fueron temas más bien operativos del comercio exterior y demás. Hoy vamos a ver un poquito, como bien anunció Laura, algunas oportunidades que considero yo que son
sumamente importantes por el potencial que tiene Argentina, que muchas veces lo ignoramos, ¿no? Y no somos conscientes del suelo que pisamos, pero realmente es increíble el potencial que tiene dormido. Es un gigante dormido Argentina, ¿no? No ahora dormido, ya hace 70 años que viene durmiendo, ¿no? Tiene una siesta prolongada, si ustedes quieren. Pero digamos, tomamos 4 países en particular por tomar algo, ¿no? O 4 regiones, si ustedes quieren, ¿no? Una es la Unión Europea, por supuesto, otra es Canadá, Singapur y Corea del Sur, porque son, digamos, países y regiones en donde el Mercosur ha avanzado y ha llegado hasta una etapa en donde después se ha congelado la cosa, ¿no es cierto? Pero según nosotros lo vemos, bueno, el Mercosur va a entrar en una etapa de flexibilización y va a haber muchas, muchas oportunidades para avanzar, ¿no? Entonces hay que estar atento con lo que se viene. Bueno, estos son los temas que vamos a ver hoy, que es un poquito lo que acabo de mencionar, ¿no? Así que dicho esto, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no?, de este gráfico, que ya lo vimos la edición anterior, pero ahora está un poquito mejor, está más completo. ¿Qué tenemos acá? Esto, digamos, habría que actualizarlo, pero esto es, digamos, no importa. Lo importante son los pesos relativos que tienen los países. Elegí algunos, ¿no es cierto? Más o menos así para poner de relieve a qué me refiero con el potencial de Argentina, ¿no? Estos son los valores de exportación. Si mal no recuerdo, esto es base 2018 o 2018, 2019, pero no importa. Hay que, digamos, proyectarlo un poquito más, actualizarlo, pero repito, lo importante son los valores relativos. ¿Qué tenemos acá? Fíjense. Bueno, nosotros exportamos 65 billones, que ahora a fin de año creo que van a ser 69 por el tema del precio de los commodities, el ajuste y demás, ¿no? Pero no importa, vamos a tomar 65 billones, ¿no? Al lado tenemos a Brasil, nuestro socio del Mercosur, es la 9ª o 10ª economía del mundo, va cambiando todo el tiempo. Para el caso es lo mismo, para nosotros es como si fuera China. Tenemos un China a 2 horas y media de vuelo entre Seiza y Huarulo, ¿no es cierto? Y parece que Argentina todavía no se dio cuenta de eso, ¿no? Ahora bien, ellos son 5 veces nuestro PBI, ellos son 210 millones de personas, es decir, tienen una potencialidad tremenda. Fíjense lo que exporta Brasil, 140 billones de dólares, ¿no? Si ellos son 5 veces nuestro PBI, sería de suponer que más o menos entre 4 y 5 veces tendrían que exportar lo nuestro, y sin embargo no es así. Exportan mucho más que nosotros, por supuesto, pero porque tienen un peso específico mucho mayor. Pero eso, digamos, trae a luz de que nosotros en Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, somos el bloque más cerrado del mundo, por eso exportamos tan poco, ¿no es cierto? Por estos 140 mil millones de dólares que exporta Brasil nos sorprende, ¿no es cierto? Uy, mirá lo que exportan, en realidad exportan poquísimo, ¿no? Igual que nosotros exportamos poquísimo. Comparémonos con la región, con el vecindario, ¿no? Fíjense Chile, 75 billones de dólares y son menos de la mitad de la población que nosotros, y un país infinitamente menos rico en recursos, pero infinitamente menos rico en recursos y con una base industrial casi ínfima comparada con Argentina, ¿no? Ellos son 19 millones y exportan 75 mil millones de dólares. Fíjense Perú, si ustedes quieren también un país rico en recursos naturales, si tomamos una relación, ¿no es cierto?, exportación, población, Perú exporta más que Argentina. Y es un país mucho más pequeño que Argentina, ¿no es cierto?, también en población. Vamos un poquito para arriba, ¿no es cierto? Tomemos los 2 socios de Estados Unidos, ¿no? México y Canadá, dentro de lo que es el ex-NAFTA, que ahora se llama así, o según, digamos, de qué lado del mostrador uno se pone, va cambiando las siglas. United States, Mexico, Canada Agreement, ¿no es cierto? Fíjense, Canadá, 450 mil millones y México 460 mil millones, ¿no es cierto? Tanto Canadá como México son países sumamente abiertos al mundo, ¿no? Desde luego que ellos tienen un comercio exterior sumamente ligado al de Estados Unidos. Bueno, en buena hora, ¿no es cierto? Es decir, el abrirse y el complementarse y el unirse en bloques regionales no ha hecho más que generar crecimiento y riqueza, ¿no? Creo que esa es la conclusión que uno tiene que tener. Si tomamos la población de Canadá y la comparamos con la de Argentina, y lo que exportan es un chiste casi, ¿no?
Fíjense esto, vamos un poquito hacia el este, ¿no es cierto? Estas dos asociaciones comerciales, ¿no? Una que ya está por lo menos encarada, que es la Unión Europea con el Mercosur, ¿verdad? Y otro es el EFTA. El EFTA, que ahora, bueno, lo vamos a analizar un poquito más, que es una otra negociación que quedó empantanada, al igual que la de Canadá, ¿no es cierto? El Mercosur-Canadá ahí quedó a medio camino, y pudo haber, digamos, traído grandes complementaciones para el Mercosur. El EFTA, lo mismo, ¿no? Y la Unión Europea, ¿no es cierto?, que ahora está también de alguna manera firmada, faltan ratificaciones y demás, pero sería una enorme grilla de oportunidades para una Argentina, digamos, con exitosa caída libre, como digo yo, una exitosa caída libre en los últimos 70 años, ¿no es cierto?, para revertir esta situación. Pero esto requiere de ciertas, digamos, políticas por parte del gobierno, pero desde el punto de vista empresarial hay que estar muy atento, porque yo estoy seguro que esto se viene. Ustedes tengan en cuenta este tema del Mercosur, es uno de los bloques más cerrados del mundo, repito, en donde el amigo Jair pregonaba por una apertura, una baja del arancel externo común, y Argentina decía no, 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 después ni, y después terminó diciendo sí, ¿no es cierto? Hoy por hoy el arancel externo común está en muchísimas posiciones, bajando 10 puntos, y en otras, bueno, están ahí negociando, ¿no es cierto? Esta es una tendencia que se viene porque el mundo se está globalizando otra vez, el mundo está comerciando otra vez. De hecho, hoy, 2021, hay un rebote de comercio exterior fenomenal, a punto tal de que el tráfico este-oeste, es decir, hacia Pacífico, Europa, Norteamérica, hay mucho más demanda, ¿no es cierto?, que oferta disponible para su transporte, ¿no es cierto? Mucho más demanda de comercio internacional que oferta de tonelaje, que oferta de puertos, que oferta de distribución. Esto hace que se esté generando inflación en la Unión Europea, inflación en Estados Unidos, por ejemplo, lo cual es una cosa increíble, ¿no? Y no tiene visos de parar, ¿no? Parece que el COVID pegó duro y, digamos, trajo a colación una conclusión de que el mundo quiere comerciar, el mundo quiere interrelacionarse y demás, ¿no? Veamos otras relaciones acá. Sudáfrica, que está enfrente de nuestro, ¿no? 93.000 millones de dólares. Sudáfrica está mucho más cerca de la Unión Europea que nosotros, y ni hablar del sudeste asiático. No tanto del Asia-Pacífico, que es esta zona, porque nosotros por acá abajo, por ahí no estamos tan lejos, ¿no? Pero por acá abajo, salvo que sean buques charteados, vos no tenés acceso, no tenés servicio. Con lo cual Sudáfrica tiene una posición mucho más ventajosa. ¿A qué voy con esto? A que Argentina, estando lejos de los centros de producción y consumo, no tiene más remedio que ganar productividad, invertir en infraestructura, invertir en logística y ganar competitividad para poder llegar a los centros que les interesa, ¿no es cierto? Eso requiere inversión en terminales portuarias, inversión en terminales aéreas, inversión en la hidrovía, inversión en corredores logísticos bioceánicos, la salida por el Pacífico, todas esas cosas que venimos hablando siempre en los seminarios, ¿no? Ahí va a existir un montón de oportunidades de inversión y de expansión, estoy seguro de eso, ¿no? Veamos esto, el sudeste asiático, ¿no es cierto? 700 millones de personas en donde recelan de China y recelan de los Estados Unidos. Esto es así, es una realidad, no lo digo yo, ¿no es cierto? Esto es como, a mí me gusta decir, esto es lo que se llama el Southeast China Sea, ¿no es cierto? El mar del sudeste de China, que no es ni más ni menos que un cartucho de dinamita con la mecha encendida. La única duda es cuán larga es la mecha. Los conflictos acá en algún momento se van a dar, repito, la duda es cuándo. Esto genera, digamos, importantísimas oportunidades comerciales de exportación. Ahora vamos a ver. Que hoy por hoy las está aprovechando nuestros amigos de Australia, ¿no es cierto? Fíjense, un país tan pequeño en población y 252 billones de dólares de exportación. Es como ellos dicen, ¿no es cierto? Nosotros estamos ubicados en the happy neighborhood, ¿no? En el vecindario feliz. ¿Por qué? Porque ahí a la vuelta la tienen a China, Japón, Corea, Taiwán, JKT, ¿no? Japón, Corea, Taiwán y China. Es decir, tienen el kiosco ahí al lado, es fácil venderles, están cerca, están unos pocos días de navegación y para colmo tienen la infraestructura necesaria para proveerles todo lo que requieren en términos de alimentación, que es lo que hacemos nosotros, pero también en términos de gas, que es lo que hacemos nosotros en Vaca Muerta también, ¿no es cierto? Que todavía nos falta un estadio de desarrollo, pero ahí va a haber oportunidades de desarrollo también. Y después, el famoso Regional
Comprehensive Economic Partnership, que no es ni más ni menos que el bloque más grande del mundo, que es 1/3 del PIB mundial, 1/3 de la población mundial y 1/3 del comercio mundial, más o menos, ¿no? Número más, número menos. Bueno, ya están negociando con ellos, ¿no es cierto?, la Unión Europea. A los 10 minutos que se firmó, los europeos se tomaron un avión y fueron a negociar. India lo está estudiando, Estados Unidos lo está estudiando, o el USMCA lo está estudiando, ¿no es cierto? Es decir, se lo están estudiando por algo ¿no es cierto? Es decir, este es un poco el comienzo de la charla, ¿no es cierto?, conceptualmente. Bueno, analicemos a nuestros vecinos. No vayamos demasiado lejos, ¿no? Veamos Chile, ¿no? ¿Qué tiene Chile? Chile, estos son los tratados de libre comercio, con Canadá, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué les ofrece Canadá a Chile, ¿no? Bueno, minería, shale gas, shale oil también, ferrocarriles, ¿no? Hidrovía, esto lo pongo porque, digamos, ferrocarriles e hidrovías sería algo trasladable a nosotros, ¿no? Ellos tienen gran experiencia de estas cosas y serían altamente complementarios. Ya hubo avance de los canadienses en temas ferrocarriles, ellos están muy avanzados en otros años, y hubo acuerdos digamos, de cooperación y demás que, digamos, no avanzaron, no prosperaron, pero en un contexto, ¿no es cierto?, de Mercosur, Canadá, podrían ser sumamente beneficiosos y darían lugar a proveedores pymes por doquier, ¿no es cierto? Por el potencial mismo que tiene esto y por la necesidad que tiene Argentina de la hidrovía y el tema de los ferrocarriles, ¿no? Fíjese esto, ¿no? Chile también tiene un TLC con estos países de América Central, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿es relevante esto realmente para nosotros? Bueno, si yo les digo hoy que es el primer mercado para Argentina en maquinaria agrícola, ¿no es cierto? Y esto, digamos, poder tener un TLC con Centroamérica sería, digamos, tenemos todo para venderle, ellos necesitan de todo. Es decir, ¿qué nos pueden vender ellos? Y bueno, no sé qué nos podrían vender, ¿no es cierto? Algunas frutas exóticas, algunas cosas regionales, por supuesto, pero digamos, es obvio que esto es comparar una uva con una sandía. La sandía somos nosotros, desde luego, ellos son una uva, ¿no? Pero, digamos, tiene todo para ganar, sin embargo, ahí estamos, ¿no? Chile está y nosotros no estamos, ¿no? Bueno, Chile, Unión Europea, lo que se te ocurra, ¿no? Es decir, una de las grandes, digamos, oportunidades que tiene Mercosur y Unión Europea, ¿no es cierto? Digamos, lo pone de manifiesto el hecho de que hay un mercado de capitales absolutamente ávido de financiar proyectos en Sudamérica. Digamos, hoy por hoy el capital es casi gratis, ¿no es cierto? Está buscando proyectos que sean sustentables y Argentina tiene todo para exportar, todo para desarrollarse. Entonces yo siempre lo que aconsejo es, avisorando que esto de Mercosur y Unión Europea se va a ir ablandando paulatinamente y en algún momento se va a aprobar, es que las empresas, ¿no es cierto?, sobre todo las industriales, tomen un avión, se vayan a ver a algún alemán, a un belga, a un holandés, a un francés, a un español y empiecen a decirle, muchachos, necesitamos la tecnología de ustedes, tenemos que hacer una reingeniería de operaciones, necesitamos gestión, necesitamos capital, vengan acá a producir a Argentina. Nosotros conocemos, obviamente Argentina, conocemos el Mercosur, la novena economía del mundo la tenemos acá al lado, produzcamos para el Mercosur, ganemos escalas y después proyectémonos hacia el Pacífico. Ese es el negocio que tiene que encarar Argentina, ¿cierto? Es decir, traer tecnología, traer gestión, traer capitales y después encarar a Brasil, ganar escalas y después proyectarse hacia el Pacífico a través de Chile. Hoy con Chile no hay una integración formal, pero sí hay una integración física. Hoy el comercio exterior de toda la zona de Cuyo, buena parte del NOA, si no toda, sale y entra por puerto chileno, ¿no es cierto? De hecho hay una integración ya existente, aunque no formal en los papeles. Así que esto es algo que se viene y se viene muy fuerte. Tal es así, la prueba de esto es que, digamos, el amigo Macron, ¿no es cierto?, está dando marcha atrás muy fuerte con esto
y está pidiendo de rever el acuerdo porque el acuerdo es excelente para nosotros. Realmente lo doy a la derecha a Macron. Es demasiado bueno para Sudamérica y no es tan bueno para Europa, ¿no es cierto? Porque la verdad es que en el sector primario los pasamos por encima en todos, absolutamente todos los segmentos, incluyendo los biocombustibles y demás, ¿no? Ellos tienen sus temas políticos también tienen elecciones, también tienen sus variables, ¿no?, que tienen que ver, pero esto se va a ir acomodando. ¿Qué hace Europa? Y con la excusa de la deforestación en Brasil está aletargando todo. Pero esto se va a ir acomodando, no les quepa la menor duda. Otra vez, lo mismo que en el Southeast China Sea, el tema es cuándo, el timing, pero que se va a dar, se va a dar. Entonces mi consejo siempre es, más vale moverse antes que después, ¿no? Bueno, Chile y Corea, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué pongo acá vaca muerta? Porque Corea, igual que Japón, ¿no es cierto?, igual que Taiwán, igual que China, requieren desesperadamente de gas, ¿no? En el caso de Chile no hay gas, pero sí lo tenemos nosotros, ¿eh? Entonces, ¿por qué no pensar en un Mercosur Corea del Sur, cuando el mismo Jair en Brasil ya está planteando la construcción de un gasoducto que vaya directo de Añelo a Porto Alegre, ¿no es cierto? Porque el hombre ve que esto se va a venir y quiere ganarle de mano a los demás. Y como los proyectos de gas son a 20, 24, 25 y 30 años para Japón, para Corea, para Taiwán y para China, un Mercosur Corea del Sur sería fantástico en este sentido, ¿no es cierto? Ellos mismos financiarían toda esta construcción de lo que nos falta, que es una planta de LNG. Esto también daría lugar a un montón, digamos, de oportunidades en servicios petroleros y servicios gasíferos y demás para empresas tecnológicas de Argentina, ¿no es cierto? Bueno, el famoso tema del EFTA, Chile ya lo tiene resuelto, ¿no es cierto? ¿Qué podría brindar el EFTA a una Argentina o un Mercosur, digamos? Geotermia. Tenemos 5.800 kilómetros de cordillera y la geotermia está ahí, ¿eh? Bueno, offshore oil and gas, por supuesto, a través de Noruega. Hoy por hoy, digamos, Equinor, que es la YPF de Noruega, está haciendo exploración en el mar argentino, ¿no es cierto?, conjuntamente con YPF, y ahí vamos, ¿no? Igual que Shell y otras empresas. Y hay actividades, no es que no pasa nada, pero digamos, dentro de un contexto de bloques comerciales sería mucho más conveniente, ¿no? Les cuento, yo estudié en Suecia ya hace muchísimos años, y ya en ese entonces, fines de los 80, 86, 88, yo estuve en Stavanger y en Bergen, en Noruega, y realmente los buques, digamos, de servicios petroleros, lo que se llama Offshore Patrol Vessels, ¿no? Offshore Support Vessels, perdón, OSV, Offshore Support Vessels, parecían naves espaciales, realmente. Estoy hablando de hace 35 años, ¿eh? Parecían naves espaciales. No quiero imaginar hoy lo que debe ser el desarrollo noruego en este tipo de cosas. Hoy los recursos inferidos, ¿eh?, de la cuenca del Golfo de San Jorge están hablando de algo similar a la cuenca del Mar del Norte. Si a esto le sumamos Vaca Muerta, el segundo shale gas más grande del mundo, el cuarto shale oil más grande del mundo, o sea, es increíble el potencial que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, hay que materializarlo, hay que monetizarlo, por supuesto, ¿no? Bueno, y ahí vamos. Singapur, por ejemplo, les doy este número, nada más, $65.000 de PBI per cápita, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a analizar un poquito más. Bueno, Japón, ¿qué les puedo decir de Japón? Sí, ya todos lo conocemos, ¿no? Vaca Muerta, lo mismo, ¿eh? Bueno, por supuesto, Australia, líder en minería y energías renovables, conjuntamente con Canadá, por supuesto, ¿no es cierto? Esto sería realmente algo muy, muy, muy provechoso para Argentina. Chile, Turquía, ¿no es cierto?, acceso a Asia Central, miembro del G20. Vietnam, 100 millones de habitantes, necesitan realmente de todo. Cuarto cliente de Argentina, pero y en soja, trigo, maíz, ¿no es cierto?, pero no en mercadería de valor agregado, ¿no es cierto? Bueno, ahí falta acción, ¿no es cierto? Falta un tema de actitud comercial, ¿verdad? Lo mismo con Tailandia, necesitan absolutamente de todo. Y Hong Kong siempre, digamos, en ausencia de un TLC por parte del Mercosur, Hong Kong siempre es la puerta de entrada hacia todo lo que es China, ¿no? Hoy
es así porque no podemos entrar con aranceles diferenciales o con menos aranceles, digamos, ¿no? Estamos un 10, 15 o 20% arriba de los que tienen, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio. Bueno, esto es como contexto inicial, ¿no? Vamos al tema del gas, ¿no? Con Vaca Muerta. Este es un proyecto que nosotros explicamos en la diplomatura, ¿no? Una materia que se llama Gestión Global de Operaciones. Es el proyecto Sakhalin-2 del amigo Vladimir, allá en la lejana Rusia. No vamos a aplicar esto porque tiene que ver con el caso en sí, pero simplemente digo, este proyecto, ¿no es cierto? Digamos, son plataformas offshore que extraen el gas, ¿no es cierto? Y el petróleo, costas afuera. Se han construido dos ductos, uno para gas, uno para petróleo o para crudo, y en esta planta de acá el gas se licúa, o sea, se enfría a menos 160 grados, 160 menos 165 grados, y se transforma de estado gaseoso a estado líquido, y con eso se transporta en buque, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Estos megaproyectos, ¿no es cierto?, están diseñados por el amigo Vladimir para abastecer a quién. Y bueno, a Corea del Sur, a Japón, a China, por supuesto, ¿no? A los países que están en la zona. Bien, y todos estos proyectos se financian muy a largo plazo, ¿con quién? Bueno, con estas empresas de Japón en este caso y con empresas coreanas. Japón, Corea, Taiwán no tienen recursos, como todos sabemos, ¿no es cierto? Requieren de todo tipo de materia prima para, bueno, para procesarla y para su industria y para mantener el alto nivel de vida que tienen, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿qué pasaría si mañana eventualmente tenemos un Mercosur, Corea del Sur? ¿No? Yo escuché una vez por la radio, manejando, yendo al centro, un funcionario de Cancillería que decía, bueno, lo que pasa es que los coreanos nos quieren vender de todo. Y es obvio que te van a querer vender de todo. El tema es que nosotros tenemos que vender de todo a ellos, ¿no es cierto? También. Pero nosotros tenemos recursos naturales que ellos no tienen. Y nosotros adolecemos, ¿no es cierto?, de una planta de licuefacción que no tenemos y que posiblemente salga 10.000 millones de dólares, que Argentina hoy, siendo un país absolutamente quebrado, es imposible de que lo financie, ¿no? Bueno, un TLC con Corea del Sur podría ayudar mucho en eso, un TLC con Japón podría ayudar mucho con eso, ¿cierto? Un TLC con Canadá ciertamente podría ayudar con eso también, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, Sakhalin-2, que es este proyecto, solamente es el 10% de los recursos disponibles en toda esta zona, o sea que hay 9 Sakhalins más, pero bueno, hay que monetizarlos, hay que desarrollarlos. ¿Qué pasa hoy? Hoy el amigo Vladimir está cerrando la canilla del gas a Europa y se le está dando todo el gas que tiene, o casi todo el gas se lo está dando al amigo Xi Jinping, ¿no es cierto? Eso hace que las tarifas de gas en Europa hayan subido 250%, ¿no? Que las tarifas de gas en Estados Unidos hayan subido 100%, ¿no? Y que las tarifas de gas en el sudeste asiático hayan subido 175%. Entonces, yo digo, y me pregunto a veces, increíblemente, ¿no? ¿Cómo puede ser que la Unión Europea durante décadas haya confiado en Rusia, ¿no es cierto?, para abastecerse de gas por tanto tiempo y no haya previsto estos incidentes geopolíticos, ¿no? Teniendo un Vaca Muerta ahí, lejos en Argentina, pero un país que comparado con Rusia, y yo no digo que sea Disneylandia, pero yo creo que comparando Rusia con Argentina, creo que estamos en unos escalones bastante arriba en términos de predictibilidad, ¿no es cierto? No macro, pero acá no es lo macro el tema, acá es el tema del recurso y el tema de la operación, ¿no? Entonces me decían varios europeos, no, lo que pasa es que Europa le vende de todo al amigo Vladimir, por eso es que un poquito hicimos un intercambio ahí. ¿Quiénes complementan a Vladimir? Qatar, Argelia, Túnez, es decir, digamos, el mundo árabe, el Medio Oriente, ¿no es cierto?, que tampoco es para confiar demasiado. ¿Quién está en la lista de espera? Irán. Entonces pensaba, pues ustedes son serios, ustedes realmente van a comprar gas a Irán, se van a meter en un contrato por 30 años. Es decir, si vos me comparás Irán con Argentina, yo creo que tenemos todo para ganar, ¿no? Entonces, atención, porque acá se viene algo. Y uno de los temas que va a destrabar seguramente tarde, el tema de Mercosur, Unión Europea, es el tema de Vaca Muerta, porque Europa necesita con desesperación el tema del gas, ¿no? Así que atención, porque ahí va a haber muchísimo campo de desarrollo para invertir y para ir adelante. Si no, fíjense esto, ¿no?
¿Cómo puede ser que estos proyectos estén marchando en países como Mauritania, Senegal, Mozambique? Ustedes me van a decir que son países más predecibles que Argentina, o con una macro, digamos, más ordenada que Argentina, ¿no? O geopolíticamente más confiable. Senegal, Mauritania, ¿no es cierto? Pero acá, fíjense, British Petroleum, ¿no es cierto? Cosmos, ¿no? Acá tenés, por ejemplo, en Argelia, ¿no? Argelia es otro de los grandes proveedores de gas de Europa. Digamos, acá tenés la Eni y acá tenés en Mauritania Saipem, dos, digamos, grandes empresas industriales, petrolíferas, de hidrocarburos de Italia. Mercosur, Unión Europea, y los nexos culturales que hay entre Argentina e Italia son inexorables, pero el recurso está acá, ¿no es cierto? Entonces, en este mismo momento que yo estoy hablando, hay misiones italianas estudiando y viendo a ver qué se puede hacer con Vaca Muerta, porque es insostenible la situación del gas en Europa en este momento. Y la situación geopolítica está cambiando mucho allí. Así que hay grandes oportunidades acá para Argentina de la mano de empresas europeas para el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Lo mismo acá, fíjense, ¿no es cierto? Esto es un Floating Liquefied Natural Gas, ¿no? Desarrollado por Eni. Bueno, estos, digamos, son buques de exploración y de producción de gas natural licuado, lo cual se puede llevar adelante perfectamente en el mar argentino, de liquefacción en Bahía Blanca, mientras uno va subiendo o levantando una planta, ¿no? Son grandes inversiones, Argentina no los puede financiar, no los puede monetizar, y bueno, estos bloques comerciales o estos tratados serían de gran ayuda en ese sentido, ¿no? Miremos esto un poquito, ¿no? El Henry Hub. Henry Hub es un mercado, ¿no es cierto?, que funciona en Permian. Seguimos un poquito más con el gas, ¿no?, porque es un potencial fenomenal, ¿no?, que se basa en que vos te vas al Henry Hub en Estados Unidos, ahí en Luisiana, y casi como que te puedes comprar un buque con una tarjeta de crédito, ¿no? Es un mercado muy abierto, ¿no? No sé si tendrán en la hora 12, no creo, pero seguro te puedes comprar, si tenés una Visa Platinum, te puedes comprar un buque entero de gas para llevártelo a donde vos quieras. Y se basa en que tiene una gran interconexión e intraconexión, ¿no? Ubicación estratégica, infraestructura logística, que es todo lo que nos falta a nosotros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Les cuento algo. A nivel upstream, a nivel extracción, ¿no es cierto?, Vaca Muerta es comparable con Permian, que es el Vaca Muerta de Estados Unidos, ¿no es cierto? Recuerden, Vaca Muerta es el segundo shale gas más grande del mundo, es el cuarto shale oil más grande del mundo, ¿no? Bueno, a nivel upstream estamos ahí comparativamente con los Estados Unidos. Ahora, a nivel logística, nuestros costos son 50% arriba, ¿no es cierto?, de los americanos. Y esto es donde uno tiene que mejorar muchísimo. ¿Cómo mejoras eso? Bueno, con economías de escala, con volumen, con operación, consiguiendo la expansión de Vaca Muerta que nos falta, consiguiendo la tecnología y consiguiendo la escala, el volumen, ¿cierto? Esto se hace a través de, bueno, cerrando acuerdos con quién, con Canadá, con Corea del Sur, con Singapur, con la Unión Europea, no les quepa la menor duda. Esto se viene, la pregunta es ¿cuándo? Pero que se viene, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Tiene Vaca Muerta posibilidades de competir y o transformarse en un Henry Hub del Sur? Es decir, un mercado, digamos, de comercialización de gas del sur. Bueno, ahora yo les voy a pasar un videito en donde 3 minutos les explico, ¿no?, lo que significa el Henry Hub, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son las turbinas de Argentina del sector externo? Bueno, son todas estas, ¿no? Vaca Muerta, que es lo que venimos hablando, el agro, el amplio mundo del agro, ampliamente hablando, ¿no? Lo resumo en 4 letras. El litio, la minería, separo el litio de la minería, porque el litio es más un proceso químico, no es tanto una minería, pero digamos, aún con los líos que tenemos en Argentina, hoy el litio es un sector de punta, ¿no es cierto? Podría ser mucho más todavía, sobre todo con toda la tendencia hacia lo híbrido, hacia la reducción de las emisiones al aire, ¿no es cierto? Es decir, el litio es algo que se viene. Aún así, hay empresas de China y de Alemania que están invirtiendo en litio, ¿no es cierto?, en Argentina, ¿no? Bueno, minería, por supuesto,
como yo digo, es un monstruo dormido y empresas, digamos, de Canadá dentro de un tratado de libre comercio podrían ser de una utilidad fenomenal, porque el expertise de Canadá en esto es casi infinito, ¿no? Ellos saben cómo monetizar, saben cómo perforar, saben cómo agregar valor a un proyecto. Lo han hecho en todo el mundo, no solo en Canadá, lo han hecho en el mundo emergente y en lugares bien complicados también, ¿no? Bueno, energías renovables, energía nuclear, por supuesto, bueno, todo lo que está acá, ¿no es cierto? Industria naval es clave por el tema de la hidrovía, ¿no? Es decir, hay mucho expertise en la industria naval, hay mucho astillero, digamos, con una capacidad digamos, libre para producir. Hay mucho ingeniero naval dando vuelta con mucho expertise. Y se necesita desarrollar la flota fluvial, ¿no es cierto? Se necesita dragar la hidrovía, se necesita dragar el canal Magdalena, ¿no? Y a eso vos metele el tema de la propulsión con liquefied natural gas, o sea, gas natural licuado, a toda esa flota, ¿no? Y poder generar captura de carbono y proyectos en la captura de carbono que los países del norte necesitan con desesperación. Sí, son todas situaciones para ganar, situaciones de interés para los extranjeros para poder invertir en Argentina. Pero para eso, Argentina se tiene que abrir, tiene que comerciar, tiene que bajar aranceles, tiene que ser más abierta, más competitiva, ¿no? Bueno, ¿qué rol podrían jugar acá la Unión Europea, Canadá, Singapur y Corea del Sur? Absolutamente activos desde todo punto de vista. Déjenme que les pase en 3 minutos este videíto, que creo que está bueno mirarlo, porque es autoexplicativo. A ver, creo que está acá. Espérenme un segundo. Sí, ahí va. Se ve la pantalla, ¿verdad? Gas trades at different prices depending on the various delivery locations across the United States. The price difference between two delivery locations is known as basis. In North America, Henry Hub is the most liquid delivery and trading hub. It is often the standard reference for natural gas basis in the United States. For example, Dominion South Point, located in the southwest portion of Pennsylvania, usually trades at a discount to Henry Hub due to high production levels in this region. Transco Zone 6 refers to the transcontinental pipeline at the end of Zone 6 for New York City area distributors. It usually trades at premium to Henry Hub during the winter as a result of high demand for heating in this region. This map shows the trading locations for CME Group natural gas basis. Natural gas producers and users can have a long or short exposure in these respective locations. Because Henry Hub is the standard reference for basis and is the most liquid trading hub in North America, traders not only need to manage their volume risk using Henry Hub futures products, they also need to cover their basis location risk. Let's look at an example of a natural gas producer who needs to manage not only his product price risk, but also his basis risk. In our example, we have a natural gas producer in the Marcellus region, and he expects a monthly production of 500,000 MMBTU for the month of January. Since the Marcellus region is far from the Henry Hub in Louisiana, there is most likely a price discount for gas produced in the Marcellus region. This producer has a gas gathering line connected to the nearby Dominion South Point location and would like to be priced at this location. This gas producer will first manage his physical volume risk on the OTC market by selling a forward contract for 500,000 MMBTU to a gas marketer. The price will be based on an index price at the time of delivery in the future month of January. The delivery point will be Dominion South Point. At this point, the gas producer's risk has moved from a physical commodity risk into a long index price risk. One way to manage this unknown price risk is through the use of futures contracts. One Henry Hub futures contract is equivalent to 10,000 MMBTU. Let's assume the producer sells 50 Henry Hub January futures contracts at a price of 2.845 per MMBTU. Since the futures contracts are for a product priced out of Henry Hub, our producer still has exposure to the basis risk between Dominion South Point and Henry Hub. To hedge this basis risk, he then sells 200 Dominion South Point January basis futures contracts. Each natural gas basis futures contract is equivalent to 2,500 MMBTU. Let's assume he pays 0.74 per MMBTU for each January basis contract.
our producer has effectively locked in a price for the 500,000 MMBTU January product at 2.105. This price is fixed for this producer, regardless of future market movement. Because of effective hedging, if come January, the index price drops to 2.104, then, as a result of this hedge example, he effectively sold his production 0.001 per MBTU above the market. We've demonstrated one way a market participant could use futures and basis futures contracts to manage price risk in the natural gas market. For more information on specific natural gas contracts, please visit our natural gas product specifications page. Bueno, esto simplemente lo que les marca es que esto se puede pensar, se puede proyectar en la medida que uno tenga infraestructura, ¿no? Infraestructura es algo que todavía le falta a Vaca Muerta, pero si estos acuerdos comerciales se dan y si realmente se logra monetizar Vaca Muerta se puede digamos, convertir en un mercado de gas a futuro, ¿no es cierto? Perfectamente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos plantas de liquefacción, necesitamos terminales marítimas, necesitamos ductos, ¿no es cierto?, que unan la zona de Añelo con Bahía Blanca y podamos exportar a todo el mundo, incluso que se materialice el ducto que va a ir de Añelo a Porto Alegre y otros más que se van a estar diseñando seguramente. Así que esto simplemente es un ejemplo, ¿no?, de mercados que en Estados Unidos funcionan al dedillo, no solo a nivel doméstico, sino a nivel internacional, pero justamente porque ellos tienen casi un exceso de infraestructura. Eso es lo que hace que estén un 50% por debajo nuestro en términos de costos logísticos, ¿no? Bueno, allí, en términos de piping, servicios petroleros, servicios gasíferos, seguridad, desarrollo, diseño, hay un montón de oportunidades para pymes, ¿no es cierto? Bueno, veamos, si no, también los mercados extranjeros, ¿no es cierto? Fíjense, estos son lo que yo digo los sospechosos de siempre, ¿no? Es decir, los grandes proveedores de liquid natural gas o gas natural en todo caso. Rusia, Qatar, Canadá, Estados Unidos, Australia. Pero cuidado, porque acá está habiendo cambios y cambios importantes, ¿no es cierto? Rusia, como dijimos recién, está privilegiando la relación con China, ¿no es cierto? Y está descuidando severamente la relación con Europa y el resto del mundo en la Europa occidental, ¿no? Y sus aliados de Asia Central en cuanto a la provisión de gas. Bueno, Qatar es el número 1 del mundo y abastece todo lo que puede a todos sus clientes, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Vos en Canadá, por ejemplo, digamos, hay mucha resistencia al tema del fracking, mucha resistencia ambiental, con lo cual los niveles de producción de Canadá se están amesetando y están tendiendo a la baja. Si bien hay reservorios detectados muy importantes, son de muchísimo capital intensivo y les va a llevar décadas desarrollarlo, ¿no es cierto? Incluso en British Columbia, en el Pacific Northwest, allí tienen grandes reservorios, ¿no es cierto?, pero no tienen una estructura industrial muy fuerte allí. Entonces es difícil monetizarlos. Y cuando uno dice, bueno, los monetizamos para exportar a Asia, la sociedad está en contra, porque está en contra del fracking, del impacto ambiental y demás. Y eso que los reservorios están alejadísimos, están más cerca de Alaska que de Vancouver, ¿no? Pero, digamos, el tema ambiental es como que está, de alguna manera, ralentizando el desarrollo, con lo cual la producción en Canadá se está mesetando y bajando. En el tema de Australia, Australia viene muy fuerte porque está en el Happy Neighborhood, ¿no es cierto? Pero todo lo que es el shale gas, costas adentro, o sea, en el territorio australiano, también está muy resistido en varias provincias de Australia. Por el tema de fracking, lo mismo que en Canadá. Entonces, los tipos que hacen, se tiran al mar, hacen desarrollos offshore, para que tenga menos visibilidad, menos exposición al público. Entonces tienen menos resistencia y ahí ellos son muy fuertes, sobre todo porque logísticamente están muy cerca, ¿no? Están, para darles una dimensión, están 3 veces más cerca, ¿no es cierto?, en términos de navegación que desde Brasil, si hablamos de mineral de hierro, que es otro commodity, ¿no? Pero bueno, hablando de gas, están mucho más cerca que cualquier otro contendiente, ¿no? Y Estados Unidos, ¿no es cierto?, que digamos es otro gran contendiente. Realmente los americanos están exportando gas, no porque lo tengan, porque no lo tienen. Es decir, todo el gas que Estados Unidos produce lo consume internamente por el cambio de la agenda climática, ¿no es cierto?
El gas es un hidrocarburo, pero digamos, las emisiones de aire que tiene, las emisiones al aire de dióxido de carbono que tiene el gas es muchísimo menor que el crudo. Entonces se está haciendo una migración del crudo y del carbón hacia el gas, aparte de las energías renovables, ¿no? Entonces todo lo que producen de gas lo consumen. ¿Y cómo hacen para exportar? Bueno, importan gas de Canadá, importan gas de México y por cuestiones geopolíticas exportan gas a los americanos, a los europeos para contrarrestar un poquito la influencia que pueda tener el amigo Vladimir, ¿no es cierto? Pero esto, digamos, es de corta duración. Estados Unidos se está quedando sin gas. Es decir, cada vez producen más, pero cada vez consumen más, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad esta fantástica para Vaca Muerta para traer a quienes? A los que son los número uno en la construcción y en el desarrollo de proyectos de gas natural licuado, que son Chevron, ExxonMobil, ¿no es cierto? Es decir, las grandes americanas conjuntamente con las canadienses, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es este tema de los bloques comerciales, ¿no? Y los emergentes, ¿no? Que están en este tema del gas. Irán, Indonesia, Asia Central, Sudáfrica, Este de África, Papúa Nueva Guinea. Es decir, vos armás esta lista y digamos, bueno, yo creo que estamos en una posición geopolítica interesante porque, digamos, Irán, Asia Central, Indonesia, Este de África, Papúa Nueva Guinea, Guinea en África, ¿no es cierto? Es decir, no son países demasiado estables, demasiado confiables, ¿no es cierto? Para que un Chevron, para que un ExxonMobil o para que un coreano, un japonés invierta 20, 30 o 40 años, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con eso, acá va a haber grandes oportunidades también, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Irán puede abastecer Europa por ductos. Azerbaiyán y Turquía planean construir ductos hacia Europa. Irán competirá con Rusia para abastecer gas a Europa, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo pregunto, ¿alguien con dos dedos de frente puede querer esto? Es decir, después de la experiencia con el amigo Vladimir, ¿quién va a poner un contrato con Irán, que es el eje del mal, digamos, es el archienemigo de los Estados Unidos? O vos estás con Estados Unidos o estás en contra, no podés ir con Irán. Entonces Irán, que es el gran contendiente, que parece que tiene las reservas más grandes de gas del mundo, es decir, no va a ser un contendiente importante, ¿cierto? Entonces fíjense cómo se va, de alguna manera, achicando la oferta, ¿no? Por un lado vos tenés Canadá con protestas ambientales, tenés Estados Unidos que está cambiando la agenda ambiental y consume cada vez gas más y cada vez tiene menos excedentes para exportación. Tenés a Australia que no le queda más remedio que salir a explorar y producir gas offshore, pero no onshore. Esto va a tener un límite, claramente, ¿no? Tenés lo que está pasando entre Rusia y China para con Europa, ¿no es cierto? Que se está quedando sin provisión de gas por parte del amigo Vladimir. Irán, que entra en el juego, ¿no es cierto? Países como Argelia, países como Qatar, denominado por Estados Unidos como uno de los ejes financieros del terrorismo. Es decir, es muy complicado el tema, ¿no? Todo esto posiciona a Argentina en un término que se llama source security o seguridad de la fuente. Es un tema fundamental para definir inversiones en gas y en petróleo. Source security, ¿no? En ese aspecto, creo que Argentina, dentro de un contexto del Mercosur, califica y bastante bien, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, todos conocemos lo que es Argentina, pero no hay un tema de source security. Acá no tenemos un tema de terrorismo, un tema de, ¿no es cierto?, de ideologías en contra. Es decir, es un tema más bien de business, ¿no? En ese aspecto Argentina tiene grandes posibilidades de desarrollarse, ¿no? Fíjense, si no, otros grandes descubrimientos en la zona que uno podría decir, esto va a competir con Vaca Muerta fuertemente, ¿no? Enormes descubrimientos offshore en Israel, Chipre, Egipto, ahí en el Mediterráneo, ¿sí? Israel podría exportar a Europa vía Chipre, Grecia y Turquía, ¿no? De hecho, están proyectando ductos submarinos, ¿no? A la Liquefied Natural Gas Terminal de Egipto para exportar a Europa, ¿no? Y este punto, ¿cierto? Es decir, Israel, con todo el respeto que me merece, porque es un país de punta, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en algunos seminarios, webinars, en todo lo que es irrigación, todo lo que es tecnología, todo lo que es farma, investigación y desarrollo, educación.
en donde el TLC que tenemos y existe con Israel está totalmente subexplotado, ¿no? Y podría explotarse mucho más, pero en este aspecto, digamos, no merece ser tomado como una competencia realmente importante porque es altamente vulnerable desde lo geopolítico, ¿no? Bueno, este tipo de cosas son las que analizamos en la diplomatura, ¿no es cierto? Y tratamos de identificar oportunidades para empresas argentinas, ¿no? Para proveer servicios y demás, ¿no? Para terminar con este tema del gas, fíjense, Australia, con provisión marítima, ¿no es cierto? Liquefied Natural Gas, gas enfriado a 160 grados, ¿no? Crece, no deja de crecer en su producción, costos afuera. Canadá, ¿no es cierto?, provee por pipes a los Estados Unidos y por buque a Europa o al Asia-Pacífico, pero está totalmente mesetado, ¿no? Si tomamos de 2018, de 2019, 2020, estos son los mismos números. Está mesetado porque no puede monetizar sus proyectos por cuestiones ambientales. Indonesia e Irán, ¿los vas a tomar vos como realmente competidores serios? No pareciera, ¿no es cierto? Qatar es el rival a vencer. Rusia, digamos, cada vez depende más del amigo Xi Jinping, aunque cada vez produce más y más y más gas, ¿no es cierto? Bueno, y países de Asia Central y demás que están no solo amesetados, sino que, digamos, no merecen el término source security en lo absoluto, y menos después de los últimos eventos con Rusia, ¿no? Bueno, y Estados Unidos es un gran signo de interrogación, a menos que descubran nuevos depósitos tipo Permian y ese tipo de depósitos. Es decir, es obvio que con el cambio de la agenda ambiental, Estados Unidos va a consumir cada vez más gas, cada vez más renovables, cada vez menos carbón y menos crudo, ¿no es cierto? Y los nuevos descubrimientos y las nuevas tecnologías van a ir dedicadas más que nada a mercados, al mercado doméstico. Entonces, si hay un acercamiento Mercosur-Unión Europea, Mercosur-Canadá, próximo paso va a ser Mercosur-Estados Unidos, no me quepa menor duda. Y ahí, digamos, desde lo geopolítico, a Estados Unidos le interesaría muchísimo desarrollar con Vaca Muerta, a través de sus grandes petroleras, ExxonMobil, Chevron y tantas otras, ¿no es cierto? Vaca Muerta para abastecer a Europa porque es lo que les interesa a ellos, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera apartar al amigo Vladimir y tener más presencia occidental. Fíjense que todas estas cosas tienen mucho que ver con geopolítica, ¿no es cierto? Y los gobiernos están atrás de esto. Y el gobierno americano es muy, digamos, orientador hacia dónde tiene que ir la producción de sus empresas, ¿no? Así que hay todo un tema, obviamente, de geopolítica, de política exterior y de desarrollo de negocios, que uno tiene que mirar. Veamos rápidamente el tema de Corea del Sur, ¿no? En cuanto a la Unión Europea. Esta es la participación relativa de Corea del Sur en las exportaciones e importaciones de la Unión Europea, ¿no? Fíjense, en cuanto a las exportaciones hacia la Unión Europea, Corea del Sur está en el puesto 8, South Korea 5%, 8, 3%, no, 5%, no, 3%, perdón, está en el puesto 8. En cuanto a exportación y en cuanto a importaciones, por parte del bloque de la Unión Europea, se corresponde con un 3%, también en el puesto 8. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que cuando ese funcionario de Cancillería se quejaba que Corea no quiere exportar todo, no quiere vender todo, por eso se planchó el tema de Mercosur, es Corea del Sur. Bueno, yo les digo simplemente, para exportar tenés que comprar, para vender tenés que comprar, para exportar tenés que importar. Es así, ¿no es cierto? Para eso, el Mercosur se tiene que abrir. La industria se tiene que hacer una profunda reingeniería, pero también el Estado tiene que hacer lo suyo, que es bajar impuestos, ¿no es cierto? Porque si vos abrís, bajás aranceles, abrís la economía y te unís en cuanto bloque comercial te cruzas, pero el Estado no baja su tamaño, no se hace más competitivo, obviamente que la industria la van a barrer. Ya nos ha pasado esto en periodos anteriores, ¿no es cierto? Así que acá es una cuestión de, digamos, de política del sector externo, pero también de tamaño del Estado, ¿no? Si esas dos cosas se conjugan y van hacia un mismo objetivo, el futuro es fantástico. Acá el gran problema, ¿no es cierto?, el gran escollo que tenemos es el tamaño del Estado,
¿no es cierto? Los impuestos que cobran y las empresas que se ven absolutamente vulneradas en caso de bajar los aranceles, de entrar en bloques comerciales y quedar totalmente desprotegidos. Es decir, tiene que ser una acción a dos puntas, ¿no? Pero a lo que voy con el tema de Corea es, fíjense, 3% exporta, 3% importa. Vos comprás, vos vendés. Es así, es fácil. Pero ¿qué pasa? Corea seguramente no cobra los impuestos que cobra el Estado argentino, desde luego. Bueno, algunas relaciones más, ¿no? El famoso tema de vivir con lo nuestro, ¿no? Y seguimos con Corea del Sur. Fíjense, $31.500, ¿no es cierto?, de PBI per cápita con 52 millones de personas. Abajo Japón. Japón está en $40.000 per cápita. Tanto Corea del Sur como Japón no tienen materia prima, absolutamente, cero. Reconvierten todo lo que importan y terminan en productos elaborados con valor agregado, ¿cierto? Fíjense Tailandia, ¿no? Tailandia, fíjense, 70 millones de habitantes, tiene un PBI per cápita incluso menor que el nuestro. Si nosotros tenemos 8.000 y pico, como dice acá, 8.400, Tailandia tiene 7.100 y pico, ¿cierto? Sin embargo, Tailandia tiene tratados de libre comercio con Australia, Chile, Perú, China, Nueva Zelanda, India, el grupo de ASEAN y el Regional Comprehensive Economic Partnership, este que yo les decía que es un tercio. Alguno me podrá decir, bueno, justamente tiene poco. Algún detractor de estos conceptos podría decir, mira, tiene muy bajo PBI per cápita justamente porque es un país muy abierto. No, tiene bajo PBI per cápita porque es un país que es infinitamente menos rico en recursos que Argentina. ¿Qué tiene Tailandia? No tiene nada. Lo que tiene es mucha acuacultura, lo que tiene es arroz, y lo que tiene es mano de obra muy barata, lo cual nosotros también ahora tenemos, ¿no? Así que atenti ahí. Vamos de este lado del gráfico. Argentina, $8.400. Nunca Argentina tuvo un PBI tan bajo per cápita, ¿no es cierto? Fíjense, Chile, con 19 millones de habitantes, tiene $5.000 más de PBI per cápita y es un país infinitamente menos rico que nosotros, pero infinitamente más globalizado y más integrado al mundo, ¿no es cierto? Fíjense, México, si no, ¿no? México otra vez tiene un PBI comparable con el nuestro, pero tiene 130 millones de habitantes, ¿no? Y se exportan todo los mexicanos. Así que esto, digamos, es poco argumentable hacia el tema de que vivir con lo nuestro es mejor. Para nada. Hay plena evidencia de que cerrarnos nos empobrece, ¿no es cierto? Cerrarnos nos aísla del mundo y desde todo punto de vista, desde el punto de vista de lo tecnológico, de la gestión, de la infraestructura, ¿no es cierto?, de la calidad de los productos que consumimos y producimos, ¿no? Y si el estar aislados del mundo es algo muy malo. Y eso Brasil ya lo está entendiendo y afortunadamente Brasil está empujando de la carreta hacia una mayor apertura, ¿cierto? Así que ojo porque acá puede haber grandes oportunidades. Bueno, fíjense si no, Corea del Sur, ¿no? No importa que esto esté un poco desactualizado, digamos, los números no cambian demasiado, ¿no? Fíjense, exportan, ¿qué será esto? 580.000 millones, importan 480.000 millones, bueno, tienen 100.000 de balanza positiva. Lo que quiero decir es, para vender hay que comprar, hay que integrarse, ¿no es cierto? Esa posición argentina de te quiero vender pero no te compro nada, no va, no existe, ¿cierto? Es un poco ingenuo pensar que el mundo funciona así, ¿no? Fíjense otra vez, ¿no? Tratados de libre comercio, Perú, Corea del Sur, o Corea del Sur, Perú, Corea del Sur con Chile, que son nuestros vecinos, ¿cierto? Con Estados Unidos y con la Unión Europea, listo, ya parece que ya no hace falta más nada, ¿no es cierto? Para Corea ya esto es suficiente, y es mucho realmente. Sin embargo, a su vez, Corea es parte del Regional Comprehensive Economic Partnership, ¿no es cierto? Que es un tercio, un tercio, un tercio. Así que los muchachos ahí en Corea lo tienen muy claro. Y Corea podría ser un gran socio nuestro, repito, para el desarrollo, ¿no es cierto?, de vaca muerta. Si en ese interín significa comprar tecnología coreana, ¿no es cierto?, y mucha,
¿no es cierto? Bueno, habrá que ver qué tecnología podemos comprar que no dañe la industria argentina o que se complemente con la industria argentina o que ayudemos desde el Estado a hacer una reconversión tecnológica de esa industria argentina antes de que la barran, ¿no es cierto? La Argentina no se caracteriza por planificar, se caracteriza por a veces tomar medidas extremas, ¿no? Siempre vamos de un extremo al otro, pero nunca planificamos. Lo que yo propongo, ¿por qué no planificamos un poquito antes de tomar medidas, ¿no? Es lo que hacen estos países. Todos estos países que venimos nombrando, todos tienen PIB per cápita altos, ¿eh? Ninguno, digamos, tiene 50% de pobreza, si tomamos los números oficiales, nada más, ¿no? Yo siempre digo, desde luego, con una mano de corazón, 50% de pobreza, ¿alguien lo cree? Obviamente que mucho más. Este es un país de posguerra, y un país de posguerra hay que reconstruirlo, no cabe duda. Para reconstruirlo hay que dar un golpe de timón muy fuerte, ¿eh? Otro ejemplo de lo que yo llamo la tara mental de los argentinos, ¿no es cierto? Fíjense, el tema de las salmoneras, ¿no es cierto? La tara y la falta de liderazgo, ¿no es cierto? También, ¿no? No a las salmoneras, ¿no? Argentina fue el primer país del mundo que prohíbe su operación antes de siquiera comenzar, ¿no? Es decir, una cosa realmente notable. Porque realmente cuando vos empezás un proyecto, ahí es donde vos empezás a encontrar los problemas. Por acá ni siquiera empezó, ¿no? El tema de los salmones se explotan en Chile, segundo productor global, Estados Unidos, Canadá, Escocia, Islandia, Tasmania, Noruega. Bueno, vos tenés Islandia y Noruega que son parte del EFTA. Si hubiésemos cerrado con el EFTA, no podemos aprender de ellos. No podemos aprender de Chile, que tuvo problemas y serios con el tema de los salmones para no repetir los errores. No podemos aprender, por ejemplo, de los oil sands de Canadá, que tuvieron serios problemas ambientales para que no se repitan en Vaca Muerta. ¿Por qué se van a repetir en Vaca Muerta? Aprendamos de los que ya pasaron, de los que pasaron por ese proceso, ¿no? Pero el tema de los salmones es una industria, digamos, que naturalmente tenemos los recursos, tenemos el agua, las corrientes, los alimentos, los peces, tenemos todo, ¿no? Y sin embargo lo prohibieron. A esto les comento, y ya voy apurándome, que, por ejemplo, Argentina exporta centollas, centollas vivas. Aparte de las centollas muertas congeladas, se las exporta vivas por avión a restaurantes de New York y cobran una fortuna la tonelada, ¿no es cierto? Y esto, bueno, es una empresa rusa que vino, se instaló en Puerto Deseado, instaló una planta, compró 2 buques pesqueros, trajo su know-how y demás. Y acá no hay tratado de libre comercio, no hay nada. Imagínense si a esto le damos un marco, ¿no es cierto?, institucional, de inversiones, de seguridad jurídica y demás, un tratado de libre comercio con el EFTA. La cantidad de cosas y los recursos que tenemos nosotros en Mar Argentino que podríamos llegar a posicionar en el exterior. Sería fantástico. Analogías en Argentina con este tema de la negación. Minería en Mendoza, ¿no es cierto? Pasteras en Uruguay, recordarán el lío que hubo con las pasteras, ¿no? Granjas porcinas para China, uranio en Santa Cruz, minería de plata en Chubut, minería open pit en La Rioja. Todo esto significan, digamos, proyectos, incluso algunos de escala mundial, que están suspendidos, parados o prohibidos, ¿cierto? Pero esto es un tema de tara mental y un tema de falta de liderazgo, ¿no es cierto? Nuestros políticos lamentablemente no entienden la importancia de estas cosas y no las saben sopesar, ¿no? Bueno, pero esto yo creo que está en tren de cambiar, está en tren de... Veamos Canadá, ¿no es cierto? Un poquito más en detalle. Esta es la gran pradera canadiense, ¿no es cierto? Esto es Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ¿no es cierto? Lo que llaman la gran pradera canadiense. Que, digamos, más o menos, ¿no?, es el 19%, y si lo comparamos con la región pampeana argentina es el 19%. Si nosotros sumamos regiones como Santiago del Estero, como Salta, que son contribuyentes también a la zona pampeana, estamos arriba de un 19%, pero digamos, para hacer una analogía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Nosotros tenemos producción todo el año, ellos tienen producción 4 o 5 meses al año por una cuestión climática, ¿no es cierto? Ellos tienen una enorme productividad que viene por el lado de la infraestructura y la logística, que es lo que nos falta a nosotros. ¿Qué pasa si mañana tenemos un Mercosur, Canadá?
Es decir, nosotros tenemos mucho que enseñar a los canadienses en términos de productividad. El campo nuestro es uno de los más productivos y tecnológicos del mundo, o tecnologizado del mundo, ¿no es cierto? Pero nos falta muchísima infraestructura y muchísima gestión logística, ¿no? Entonces, fíjense si no hay una complementación ahí. Como ejemplo, les puedo dar el tema de los ferrocarriles, ¿no? Acá tenemos 3 ferrocarriles que son canadienses, ¿no? El Canadian National Rail, 32.000 kilómetros, ¿no? Pero 32.000 kilómetros que funcionan, ¿no? 32.000 kilómetros que aparecen en la website. Acá tenemos un montón de miles de kilómetros, pero la mitad no funciona. Canadian Pacific Rail, 15.000 kilómetros. Este es el Burlington Northern Santa Fe Rail, ¿no? 32.500, que acá Canadá, digamos, hay capitales canadienses, es más americano que canadiense, pero no importa. Lo que voy es, digamos, estos canadienses, estos ferrocarriles, cruzan a lo ancho y a lo alto de Norteamérica, bien digo, ¿no? Todas estas I que ven acá ustedes, y muchas más, porque este es un mapita nada más de varios, significa estaciones intermodales. Es decir, desde nuestro entendimiento es como si fueran pequeñas zonas francas, en donde el ferrocarril llega, puedes descargar tu contenedor, desconsolidar, transformar en mercadería, pagar impuestos, o dejarlos allí, o diferir aranceles, lo que fuere, ¿cierto? Y a partir de estas IS o estaciones intermodales, vos podés abastecer a cualquier cliente que vos tengas ahí en Canadá o en Norteamérica o en Estados Unidos. O podés comprar cualquier proveedor que vos tengas, tu materia prima, tu bien de capital, tu parte, tu pieza, tu equipo, tu material eléctrico, lo que fuese, desde la condición ex-works, desde el interior de los Estados Unidos o Canadá, hasta Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, donde fuere, ¿no? Conociendo las modalidades de estas estaciones intermodales, ¿no es cierto? Que están más allá de los límites de peso que te impone el transporte carretero, por ejemplo, ¿no? Todo esto, si vos lo conocés, te puede dar una ventaja competitiva muy importante, tanto de Expo como de IMPO, ¿no? En definitiva, un Mercosur-Canadá podría tener mucho know-how en este sentido. ¿Por qué no tenemos estas IS a lo largo del territorio argentino? Bueno, porque primero hay que arreglar los ferrocarriles, desde luego, y después hay que tener esa concepción de integración económica para con el Pacífico, para con Chile y demás, ¿no? Recién hoy el ferrocarril Belgrano, Cargas y Logísticas, tiene una suerte de integración con el Ferronor de Chile y llega hasta el puerto de Antofagasta, pero digamos de manera muy primaria, ¿no? Sencillo. Canadá, segundo país más extenso del mundo, Argentina el octavo. Población 38, población 45. La exportación de Canadá representa el 2,48 del comercio global y el 2,61 del comercio global de importación, ¿no? Fíjense, nosotros 8 veces por debajo. Entonces, digamos, a buen entendedor, pocas palabras, fíjense el PBI, ¿no? Canadá es un país abierto al mundo. Vos querés importar algo a Canadá, lo importás. Vos querés exportar, lo exportás. No tenés derechos de exportación, tenés impuestos más bajos en todos los órdenes, ¿cierto? Y tenés una infraestructura que es notable, ¿no? Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Básicamente, la falta de infraestructura y conectividad, más vivir con lo nuestro, atenta contra la productividad y disminuye la competitividad. Es decir, básicamente menor generación de divisas. Por eso yo siempre digo, Argentina puede mostrar 70 años de exitosa caída libre. Lo que pasa es que me parece que ya estamos llegando al fondo. Entonces, cuando uno cae, tiene que rebotar. No hay otra, o tiene que cambiar. Esto yo creo que se viene. Fíjense, ya con esto voy terminando, la nueva frontera agrícola, la excusa que usan los europeos, ¿no es cierto?, para ralentizar y para renegociar el Mercosur Unión Europea. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué está haciendo el amigo Jair? Está deforestando acá para exportar cada vez más soja al mundo, lo cual es verdad, no es mentira. Pero ¿qué hacen los brasileños? Construyen vías navegables, expanden puertos, construyen nuevos puertos, modernizan sistemas de recepción y transferencia, los medios de carga, cambio de modo y demás. O sea, construyen infraestructura y logística, cosa que nosotros acá no hacemos. Y todo eso genera un amplio campo de inversión cuando Argentina o el Mercosur empiecen a suscribir acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Sea el que fuere. En este caso tomo una región y 3 países como ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense Estados Unidos, si no, ¿no? El tema de la hidrovía de ellos, la hidrovía Paraguay americana, digamos, que es el Mississippi, ¿no? Vos tenés el Higher Mississippi y el Lower Mississippi, ¿no?
Bueno, en el Lower Mississippi vos tenés que hoy, ¿dónde está? Acá. Hoy tenés 45 pies de calado en esta parte, ¿no es cierto? Y hay un proyecto de llevarlo a 51 pies de calado, ¿no? Ya está aprobado el proyecto, les cuento. ¿Por qué 51 y no 50 o 52? Bueno, 51 porque es el máximo calado que te lo permite cruzar el canal de Panamá. Entonces los tipos lo que hacen es alinear procesos. Entonces cargan los buques lo máximo posible, con el máximo calado posible, para que zarpen de los puertos del Mississippi, naveguen por el canal de Panamá a máxima carga y se dirijan al Asia Pacífico. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos la hidrovía con 34 pies hasta el área de Rosafé, que es el polo agroexportador más importante del mundo. Más importante del mundo. Y estamos discutiendo a ver quién administra la hidrovía y quién paga qué, a ver si realmente la llevamos 34 o 38 pies. Y los buques, ¿no es cierto?, de 50.000, 60.000 toneladas solamente pueden cargar 40 para después navegar al sur y completar en Bahía Blanca, o navegar al sur de Brasil, completar en San Francisco del Sur o Río Grande, y todo eso le saca competitividad a la exportación argentina. Digamos que como el campo es tan competitivo, pero tan competitivo que se banca esos otros movimientos, todavía, digamos, genera las divisas que genera. Pero si nosotros le dotáramos a Argentina de esa infraestructura, la exportación sería brutal. Se estima que pasando 34 o 38 pies de calado, por cada pie de calado que vos tenés adicional en la hidrovía, es un 6% más de cosecha. Pues 6 por 4, 24, estás automáticamente aumentando una cuarta parte el potencial exportador simplemente dragando 4 pies más, ¿no? Después, por supuesto, tenés que invertir en puertos, sistemas de transferencia, tecnología y demás, que los canadienses lo tienen muy claro. Los americanos también, pero los canadienses también, ¿no? Entonces, ahí habría acuerdos de complementación. Ellos tienen la tecnología, el diseño, podemos traer para acá, ¿no? Tienen la gestión, ¿no? Nosotros tenemos el recurso y tenemos la productividad agropecuaria. Bueno, Singapur, $65.000. ¿Qué les puedo decir? Fíjense, todo esto es la estrategia de ellos. Productividad, competitividad, conectividad, globalización. Es un país así chiquito. Localización, automatización, está todo automatizado allí. ¿No? Apertura de la economía, clima de inversión positivo, por supuesto, integración comercial. ¿No? Fíjense. ¿Qué me cuentan de esto? Y ya terminamos. Esperen que tengo que correr unos cartelitos que no veo nada. Ahí va. Bueno, por ejemplo, número 3 en Oil Refining and Trading del mundo. Otra vez, Vaca Muerta. Ellos tienen una gran experiencia en este tema, ¿cierto? Si existiera un Mercosur-Singapur, ¿no es cierto? Número 1 en construcción de oil rigs. Bueno, el mar argentino, ¿no es cierto? Les dije, les comenté lo de la cuenca del Mar Norte comparado solamente con la cuenca del Golfo de San Jorge. Es una partecita del mar argentino, ¿no es cierto? Es decir, imagínense lo que, si no les va a interesar a ellos apuntar a esa zona, ¿no es cierto? Major hub for ship repairs, ¿no? ¿Qué pasa con los pesqueros del mar argentino? Que hoy se abastecen en Uruguay y no en puertos argentinos. ¿Qué pasa con la hidrovía, ¿no es cierto? Y toda esta reconversión de la flota fluvial, ¿verdad? Dicho sea de paso, ¿no? Paraguay tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo. ¿Pero por qué? Porque Paraguay es un monstruo exportador. No, es decir, el que exporta, acá es Argentina, Paraguay también exporta, pero comparado con Argentina, no es un jugador relevante. Pero ¿qué pasa? Muchas inversiones argentinas están en Paraguay, produciendo soja, por ejemplo, invirtiendo en flota fluvial en Paraguay, ¿no? ¿Por qué? Por temas sindicales, por temas de bandera, por indiferencias de Argentina, ¿no es cierto? Por impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso en estos acuerdos comerciales se podrían reformar, y si se reforman, sería la atención, ¿no es cierto?, de muchos países que en esto tienen mucha prestancia y mucha formación, ¿no? Bueno, Top Logistic Hub, ¿no? Para todo el Asia Pacífico. ¿Qué pasa con los corredores bioceánicos? Uniendo Brasil y Argentina con
con el Asia-Pacífico a través de Chile. Perfectamente se podría complementar. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Educación, la industria del conocimiento, que en Argentina es potente y puede ser mucho más potente. Imagínense si nosotros lo juntamos con la industria educativa y el conocimiento de Singapur, ¿no? Es decir, se podrían hacer realmente muchas cosas acá. Y bueno, esto si quieren se lo dejo para que después lo lean, aquellos valientes que lo quieran leer, simplemente les digo, agarremos la exportación, ¿no? Para no ir de competitividad, ¿no? Reduce la competitividad por balance de contenedores, ¿cierto? Es decir, Argentina es un tema, Argentina exporta mercaderías que pesan más de lo que miden e importa mercaderías que miden más de lo que pesan. Eso te genera un desbalance de contenedores. Ese desbalance de contenedores, digamos, te hace que los fletes de exportación sean más caros y los fletes de importación también. ¿Cómo se combate esto? Se combate integrándose al mundo, balanceando lo que vos exportás con lo que importás en términos no solo de volumen, sino de tipología de mercadería también, ¿no? Bueno, le pone un techo le pone un techo bajo a las economías regionales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a la nueva infraestructura muchas economías regionales no pueden acceder, ¿eh? En el caso del NEA, del NOA, en el caso de la Patagonia y demás, ¿no? Se exportan improductividades y se reduce el margen, o bien no se exporta, es decir, o se exporta impuestos, ¿verdad? Uno de los poquísimos países del mundo que le cobran derechos de exportación a la mercadería. O sea, hay cosas absurdas. Entonces, repito, ¿por qué se hace eso? Porque hay que alimentar un Estado que es cada vez más grande, cada vez más amorfo, cada vez más inútil, ¿no es cierto? Si el Estado se achicara, fuera más eficiente y se dedicara a lo que es importante, en vez de seguir, digamos, agrandándose inconsistentemente y sin un rumbo, ¿no? Más que crear empleo público, ¿no es cierto? Otra sería la historia, ¿no? Bueno, y por supuesto se pierde el posicionamiento relativo en el comercio global. Es decir, básicamente, en COMEX todo se resume en una mayor conectividad, lo cual te lleva a un menor tiempo de ciclo, en cuanto a las operaciones de la producción, la productividad y la competitividad, ¿no? Pero ¿se puede dar vuelta? Sí, claro que se puede dar vuelta. Entonces, imagínense este escenario, ¿no? Bueno, todo esto que está acá, todos estos Mercosures con estos países, ¿no? Bueno, hasta ahora lo único que se dio fue esto. Rebaja arancel externo común de Mercosur, ¿no? Digamos, más a los ponchazos que por decisión propia, por supuesto, ¿no? Decisión de Brasil, otra cosa. Pero esto yo creo que es la punta del iceberg, porque, digamos, 50% de pobreza es insostenible. La deuda externa es insostenible, el gasto público es insostenible, es todo insostenible. Tiene que haber un giro copernicano en esto, ¿no es cierto? O lo hace el gobierno o lo hace el mercado. Esto es lo que se viene. Entonces, todo esto es lo que el empresario, pyme o no pyme, tiene que andar pensando, en todas estas variables. Es decir, ¿cómo puedo yo adelantarme y anticipar tendencias en estos temas? Esto es estrategia pura. Hay que tener decisión, hay que tener vocación, hay que tener liderazgo y, por supuesto, tomar riesgos también, ¿no? Bueno, en definitiva, ya para terminando, estos temas y muchos otros, ¿no es cierto?, que, digamos, se manifiestan en materias como marketing internacional, estrategia internacional, gestión global de operaciones, finanzas para el comercio exterior, producción para el comercio exterior, abastecimiento y logística internacional. Bueno, todas estas cosas las vemos en la diplomatura, en la segunda edición que comienza en marzo del año que viene, como dijo Laura, termina en septiembre, 2 veces por semana. La primera edición hemos tenido 30 alumnos, muy buen feedback, les podemos hacer llegar ese feedback de todos ellos, muy contentos ellos, muy contentos nosotros, y esperamos llevar adelante esta segunda edición también de la misma manera. Así que están invitados a que averigüen ahí con Viviana. Está el contacto de la ingeniera Viviana Ochoa Martínez, para todos los que les interese, dentro de sus empresas o amigos o contactos, pero es una diplomatura absolutamente práctica. Ahí vemos al hueso de las cosas y les hacemos pensar mucho qué acciones hay que tomar para salir adelante en este contexto realmente complicado, ¿no?, que está el país, pero con una visión siempre optimista y positiva, pero no ilusoria, no banal, digamos. Así que bueno, nada más de mi lado. Muchas gracias y si hay preguntas, comentarios, encantado. Acá estamos.
Bueno, Alejandro, clarísimo, práctico, como siempre en todas estas ediciones, llegaste al hueso de la cuestión. Descarto las taras argentinas y me quedo con las oportunidades que presentaste. Ya solo las Sí. imágenes te mueven y vos decís, pero ¿cómo? ¿Dónde hay competitividad? ¿Dónde hay conectividad en Argentina? ¿Se puede? Siempre se puede, siempre se puede. Así que arranco con un primer comentario de María Claro, Moriconi desde el comienzo de tu presentación, porque nos queda muy poquito tiempo. Ella sí. cuando estudió en el 94 Comercio Internacional en la UADE siempre escuchó, por un lado hay que potenciar el Mercosur y la irónica frase de unión aduanera imperfecta, y por el otro lado la importancia de poner el desarrollo de la infraestructura logística en primer plano para mejorar la competitividad de Argentina. Bueno, pasaron casi 30 años, dice María, y aún seguimos igual o peor. Entonces considera que tanto el tema logístico como el Connect deberían ser políticas de Estado planificadas como pensamiento estratégico, largo plazo, haciendo sinergia con el resto de las políticas y, por supuesto, reglas claras, como decimos siempre. Es clave potenciar Mercosur, facilitar apertura y aumentar la cantidad y calidad especialmente de los acuerdos que genera Argentina a nivel mundial. María dice que la activación del corredor Atlántico-Pacífico es clave. ¿Algo que agregar a esto, Ale? ¿O estás en Eh, línea, me parece, no, no? no, estamos totalmente en la misma página, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digamos, como decía ahí, no llegué a pescar el nombre porque se me cortó de a ratitos, pero creo que era María. María Sí, Moriconi. María ahí está. Moriconi. Ahí está, María. Sí, hace 30 años que estamos. Lo que pasa es que el Mercosur se tomó, digamos, como otro ente del Estado, del Parlasur. ¿Se acuerdan del Parlasur? Era todo un gasto público, toda una, vamos a decirlo en medieval, en francés medieval. Esta es una sanata, todo un verso total, ¿no es cierto? Era más gasto público para que los tipos viajen, tengan hoteles 5 estrellas, viajen en business y la pasen bárbaro y no hagan nada. Pero ese es el Estado argentino, eso es lo que hay que cambiar. No lo van a cambiar ellos, o claramente no lo van a cambiar, lo va a cambiar el mercado, es decir, y lo va a cambiar duramente. Lo va a cambiar el empresario, pero también ahí hay un tema de falta de liderazgo de las cámaras empresariales, hay que decirlo también, ¿no? Pero la situación está llegando a un límite, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es momento de cambios. No existe que el Mercosur sea digamos, el bloque más aislado del mundo, no existe. Y Brasil es la novena economía del mundo, pero podría ser el cuarto o quinto país del mundo si se abriera tranquilamente. Eso los brasileños lo están teniendo cada vez más claro. Nosotros tenemos que ir abrazados con ellos, ¿no es cierto? Pero cuidado, que si nos quedamos quietos, Brasil nos va a sacar todo, se nos va a llevar todo. Pues así como yo digo, europeos vengan para acá, canadienses vengan para acá, japoneses, coreanos vengan para acá, produzcamos acá, vendámosle a Brasil, los brasileños van a decir lo mismo. Vengan a Brasil, le vendemos a Argentina y a Brasil nos movemos al mundo. Entonces hay que moverse rápido con esto, ¿no? Hay que anticiparse, eso es lo que yo le digo al empresario, hay que moverse rápido. Y Jorge Novelino te pregunta, ¿por qué Argentina no es pro nuevos tratados de libre comercio? Según tu excelente explicación, todo es positivo, hay un panorama positivo para obtener más acuerdos comerciales. Lo cierto es que la falta de dólares en Argentina no es algo de ahora, pero cuando tuvimos precios récords de commodities, tampoco se impulsó desde el Estado a mejorar las relaciones con el exterior. ¿Y qué podemos decir al respecto? Bueno, yo le diría a Jorge que se haga una pregunta. ¿A quién le conviene que Argentina siga tan cerrada? Son unos pocos con mucho poder, ¿no es cierto? Cambiar el statu quo en Argentina a nadie le gusta. Los funcionarios están muy tranquilos como están y no quieren cambiar la cosa, porque ellos viven de los impuestos que nos cobran a nosotros. Ellos no quieren abrir y competir y demás, porque no les entra en la cabeza, no tienen la visión, ¿no es cierto?, de cómo funciona el mundo. Ellos no entienden que si vos amplias la base comercial van a cobrar más impuestos. Va a haber un tiempo de ajuste, no es inmediato, no es de hoy es miércoles y el jueves sucede. En ese tiempo de ajuste, al Estado hay que ajustarlo, ellos no van a querer ajustar. Y después hay algunos empresarios, hay que decirlo, ¿no es cierto?, que son los típicos empresarios prebendarios, que te siguen vendiendo a vos
cocinas de hace 60 años, termotanque de hace 50 años y línea blanca de hace 35 años, ¿cierto? Esos tipos no quieren que el país se abra, no les conviene, no quieren. Entonces, en connivencia con el Estado, siguen dibujando y marcando los pasos del Estado, que el país no se abra. Por eso es que vos vas a un supermercado y no encontrás un solo producto importado, encontrás 3 o 4, digamos, y carísimo. Por eso es que vos vas a un Frávega, a un Garbarino, qué sé yo, y encontrás todos electrodomésticos que son de medio pelo, ¿no? Argentina es un país cerrado. Y al empresario, digamos, en su zona de confort, dice, ¿sabes qué? Vivo bien, ¿para qué me voy a abrir? ¿Para qué me voy a rejuvenecer? Pero guarda, que hay miles y miles de pymes, que son la columna vertebral del país, que no opinan esto, y que a los tipos les gustaría abrirse, renovarse, gestionar y expandirse al mundo. Y que son el 70% del PBI industrial de Argentina. Ojo con esto, a esos va el mensaje. Argentina se va a abrir, y si no se abrió es por intereses políticos nada más, de las zonas de confort de aquellos que manejan el país. Y un puntito más. El político argentino, todos sabemos, no es un tipo viajado, no es internacional, no conoce cómo funciona el mundo. Hay que vivir afuera, hay que pelearla afuera, y hay que haber trabajado en el sector privado para saber lo que es pagar un sueldo y pelearla, ¿no es cierto? Entonces, todos esos tipos están en otra frecuencia, están en otra página. Claramente, claramente, Alejandro. Bueno, yo creo que ese 70% que mencionás tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos, sus intereses próximamente, así que bueno, podemos estar todos en línea con la apertura del libre mercado, sabés que lo promovemos y que ojalá podamos tender más redes con el mundo, porque así es como se equilibra la balanza comercial. Un montón de salutaciones, de felicitaciones, Bueno, Alejandro. muchas También gracias. también el artífice de estos talleres, que es Viviana Ochoa Martínez, vos la mencionaste. Vamos a enviar su mail para que quienes estén interesados se inscriban. Recuerden que pueden pedirnos a nosotros, a la red de cámaras, los certificados de asistencia a estos talleres, que han sido pero sumamente enriquecedores, interesantísimos, y seguro que tendremos más tela para cortar el año próximo. Así que Seguramente. gracias a todos, gracias a mis colegas de las cámaras, a todos nosotros por estar aquí y por seguir participando. Asistencia completa casi hasta el final, ¿eh? Fabuloso, Bueno, fabuloso. Bueno, bueno, les deseamos una buena jornada. Gracias a todos. Hasta la muchas próxima. gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta la próxima. Igualmente. Buen Adiós. día.